Bueno, muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos al área de salud de este Observatorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y hoy nos convoca un tema de suma actualidad, interés y preocupación también, debido a que dentro de los bienes que consideramos que deben cumplir con estándares de disponibilidad, de accesibilidad, de aceptabilidad y calidad, como nos proponen los marcos de derechos humanos, se encuentran las vacunas, dentro de los bienes y servicios de salud, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, la pandemia de COVID-19 puso de relieve su necesidad, acentuó esa necesidad de las vacunas con respecto a las vacunas para esta pandemia, pero a su vez, por otra parte, los estados deben contar con un plan de vacunación con relación a otras patologías. Esto para evitar retrocesos en los objetivos que se proponen de salud pública. Y la accesibilidad de esas vacunas vigentes y nuevas es lo que garantiza el derecho a la salud de la población en su conjunto. Y puesto que este énfasis que se dio con respecto al COVID-19 ocasionó, quizás por diversos motivos que ahora vamos a conversar con nuestros invitados, el descuido quizás en el cumplimiento de los calendarios anuales de vacunación. Para charlar sobre estos temas y con diferentes puntos de vista, esta tarde nos acompañan el doctor Miguel Ángel Ciuró Caldani, que es director del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, la farmacéutica Viviana Bernabei, que es la secretaria de Salud del municipio de General Porredón, la doctora Cristina Miglioranza, que es jefa del Servicio de Infectología del Hospital Intersonal General de Agudos, doctor Oscar Allende de Mar del Plata, y el magíster Daniel Noronia, quien es consultor para la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese orden, cada uno va a hacer su exposición y su conferencia, y al final tendremos un espacio para comentarios, preguntas y el debate que pueda generar esta actividad. Bienvenidos, doctor Miguel Ángel Ciuró Caldani, entonces le cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me alegra enormemente que la ciudad de Mar del Plata, tan querida, tenga una actividad permanente y excelente en materia de salud, como la que organiza de manera constante la doctora Díaz. Y agradezco también a la facultad que nos acoge. Me parece que el tema de las vacunas, sea la vacuna por COVID-19 o las otras vacunas, ponen de maneras diversas en evidencia graves problemas filosóficos y jurídicos que merecen nuestra reflexión. La idea de accesibilidad implica la posibilidad, y la posibilidad significa llegar a través de un camino. Pero los caminos no siempre son fáciles, por el contrario, a veces son muy difíciles. La mejor manera de recorrer un camino es reconocer su punto de partida y su trayectoria. La mejor manera de reconocer, de resolver, de atender a un problema es reconocerlo. Y para reconocerlo, el derecho necesita un modelo jurídico tridimensional que tenga en cuenta no solo la realidad social, no solo las normas, sino la realidad social y los valores. Hay que tener un objeto jurídico complejo para servir a la filosofía de este problema de la salud. Y a eso voy a intentar referirme. Trato de referirme a que para atender al problema de la vacuna hay que saber quiénes son los interesados. Y ya allí se plantea una problemática muy compleja. Bastante depende de quiénes son, si son enfermedades contagiosas o no. Si son enfermedades no transmisibles por contagio, entonces los interesados son más limitados. Pero si no, se pone en evidencia algo que creo que es general, pero
en el caso de enfermedades contagiosas como la actual pandemia, son especialmente graves, especialmente difusos. En realidad, no se trata solo de las personas que pueden o no vacunarse, sino de la comunidad de la especie humana. O sea que la accesibilidad que algunos plantean como un problema individual es un problema que a menudo es colectivo, es un problema de la especie. La que tiene que vacunarse es la especie humana cuando se trata, por ejemplo, de una pandemia como la actual. Por supuesto que hay interesados de diversos tipos. Hay quienes ponen en juego su salud, como el más pleno bienestar, como sabemos, físico, mental y social, según las posibilidades de la persona. Pero también hay otros interesados. Y los intereses se conflictúan con fuerzas a menudo diferentes. Por ejemplo, es muy importante atender a los factores económicos de la producción de vacunas, a los laboratorios. No se puede entender la problemática del acceso sin entender, ¿se dan cuenta ustedes del problema? ¿Se dan cuenta cuántos intereses hay en juego? ¿Se dan cuenta cuántas miserias hay en juego? Porque evidentemente una reunión como esta... Doctor, no sé si es que por este inconveniente se quedó silenciado, no sé si ingresó al Entonces Zoom. me ha silenciado. Sí, Es debo mucho haber más grave. Me ha No, silenciado. No, pero yo no me he silenciado. no, Me han doctor. No, silenciado. nosotros No, no, estamos yo lo escucho escuchando, bien, ¿eh? Lo estamos escuchando. Ah, ok. Escuchamos bien. Perdón, perdón. Pasa que por sacar a esa No, persona pero que hubo una parte ingresó. que no se escuchó, ¿eh? Hubo una parte que no se escuchó. Les decía que el marco de los intereses es muy grande. Y a veces se ven los más grandes, poderosos, y el poder a veces es bueno y a veces no es, como es el caso. Miren, pueden interferir todo lo que quieran. Cuando ustedes terminen de interferir, yo voy a seguir. Veremos cuál es la vida más larga, si la de ustedes interfiriendo o la mía exponiendo. Si quieren perder el tiempo, piérdanlo, pero el acto se va a realizar igual. Entonces les digo que realmente esto muestra precisamente el problema. El problema es muy complejo porque hay límites, hay poderes muy grandes, hay una constitución material, social, que es difícil de manejar, donde hay intereses, como les digo, donde hay fuerzas, algunas económicas, otras de gobernanza, de gobierno político, que interfieren. Por ejemplo, yo entiendo que la interferencia que recién recibimos es una interferencia política, una interferencia ideológica, no una interferencia de laboratorios. O sea, realmente esto muestra la dificultad del problema. ¿Quiénes son los interesados? Es cierto que ciencia es poder, pero no todo el poder es de la ciencia. También hay poderes que no son científicos y que a veces obedecen a causas tanto o más egoístas, y voy a decir la palabra de nuevo, miserables, que las que a veces tienen en juego los laboratorios. Entonces tenemos que saber que el acceso a las vacunas, sea cuales fueran, dependen de circunstancias que el derecho tiene que poder reconocer y que para eso y que la filosofía tiene que poder reconocer. Algunas son biológicas, evidentemente la circunstancia biológica de las enfermedades que las vacunas intentan prevenir. Otras son circunstancias geográficas. Evidentemente hay el norte y el sur. Y el norte y el sur, y dentro del sur también hay regiones. No es lo mismo vivir en la parte central del poder mundial, del protagonismo de la vida mundial, que vivir en la periferia. Pero la periferia tiene periferias. O sea, tampoco es lo mismo vivir en Buenos Aires que vivir en Formosa o vivir en el Chaco. O sea, no me refiero solo a la vacuna por COVID, me refiero a todas las vacunas, a todo el acceso a lo que en las vacunas significan
en la salud. Circunstancias geográficas muy importantes. Creo que hay lugares de África donde la vacuna todavía no ha llegado. La vacuna por el COVID. Luego tenemos circunstancias económicas. El poder de los laboratorios y el no poder de quienes no pueden comprar. O sea, ha sido una competencia realmente en materia de COVID, ha sido una competencia muy dura en materia económica, y al poder de los laboratorios, que de por sí es tan grande, fíjense, les ha permitido desafiar a la Unión Europea. O sea, es realmente tan grande, pero a su vez está asociado con el poder de los gobiernos que se asocian a los laboratorios. Por ejemplo, hay gobiernos que han comprado cantidades de vacunas que son innecesarias, no como el caso de los Estados Unidos, que les resultan innecesarias porque la gente no se quiere vacunar, sino de países que gobiernos que han comprado vacunas interfiriendo en el cumplimiento que deben dar el laboratorio AstraZeneca, por ejemplo, en las vacunas para la Unión Europea. O sea que tenemos limitaciones económicas, de recursos económicos. Tenemos limitaciones científicas. Evidentemente hay países que pueden hacer la vacuna, hay países que no la pueden hacer. Fíjense ustedes el caso ya realmente notable de Rusia, que habiendo podido hacer la primera dosis, tiene grandes dificultades en hacer la segunda dosis de Sputnik. Eso parece que es una dificultad no solo de otro tipo, sino económica, o sea, digo científica, o sea, parece que no disponen de los medios necesarios para producir la vacuna. Hay obstáculos políticos. Es sorprendente. El ser humano es la suma, o los humanos, no me gusta usar la palabra ser, somos la suma de grandezas y pequeñeces incalculables, sorprendentes. Realmente se ha hecho un uso político partidista en el mundo tan grande de la vacuna, de la pandemia y de la campaña antivacuna, que es impresionante. En la Argentina ha sido mediatizada en la grieta. He escuchado decir en materia de vacunas cosas que me han sorprendido en la dignidad humana. He escuchado decir, con todo el respeto que me merezca quien lo dijo, a quien no voy a mencionar, que las vacunas envenenaban. O sea, he escuchado la utilización política partidista de la vacuna, de la pandemia, de una manera que realmente agravia la solidaridad que nos debemos los seres humanos. Pero eso no ocurre solo aquí. Se supone que en la primera potencia del mundo ocurre lo mismo. El gobierno norteamericano hizo todo lo posible para tener vacunada representativamente a su población y no lo consiguió. Y fíjense que se ha encontrado la necesidad de regalar vacunas sobrantes, porque hay gente que no se quiere vacunar. Yo comprendo que siempre la ciencia ha tenido obstáculos por ignorancia, pero en este caso creo que son también obstáculos por ideologías políticas. O sea, creo que hay una mezcla, porque la ideología política ha asustado, ha establecido el miedo, y el miedo suele ser mal consejero. Hay obstáculos religiosos, yo lo comprendo, hay gente que cree que la vacuna interfiere en el plan divino, por ejemplo, y entiendo que eso hace que la circunstancia de la vacunación sea más difícil. Además, hay que reconocer que la sociedad no es pensada por todos los humanos como igual. Algunos son organicistas y piensan que cada parte de la sociedad le debe solidaridad al resto. Y hay otros que son pactistas o más bien individualistas y creen que no le deben solidaridad al resto. En esto se ha visto claro cuál es la concepción de solidaridad o no que tenemos los humanos. Y he visto cosas que me han llamado la atención, porque personas de las que uno podría suponer que tienen una adecuada solidaridad con su prójimo no la han tenido. Los transgresores de las medidas de contención de la vacuna, de la pandemia,
han sido personas que han invocado su libertad por sobre la solidaridad, porque piensan que la sociedad es un pacto muy superficial y no el destino común de la especie. La pandemia debería poner conciencia sobre el destino común de la especie humana, pero no lo hace. Obviamente las vacunas son un engranaje dentro de la problemática general de salud, como les dije, y hay que considerarla que no es la panacea, sino un ingrediente de la salud. Y como tal, hay que entender que tiene aspectos físicos, como el de la vacuna, pero tiene aspectos económicos y tiene aspectos sociales y tiene aspectos psicológicos. La vacuna no es solo la vacuna de no contraer el virus o de que el virus no nos ataque. Es un problema económico. No lo voy a desconocer. Comprendo que hay que hacer grandes sacrificios económicos y que a veces no son bien dirigidos. Comprendo que hay que hacer grandes esfuerzos psicológicos que a veces no son bien dirigidos. Hay que instalar el problema de la vacuna como lo que es, un problema de salud con toda la complejidad que la salud tiene. Es necesario, me parece, sin embargo, que el desorden que ha reinado en materia de vacuna, y me refiero sobre todo a la vacuna por COVID-19, se enfrenta con una constitución sanitaria mundial, con un juego de factores de poder que hay que tratar de equilibrar. Este juego de factores de poder ha intervenido de una manera lesiva contra la salud de la misma humanidad. En ello, por supuesto, están los grandes intereses que les mencioné. Se necesita más gobernanza en materia de salud. Ahora lo digo con una mezcla de enorme pena y de cierta satisfacción. Tal vez egoísta, no lo sé, a veces me avergüenza sentirlo. Pero en el año 2020, cuando se hicieron las segundas jornadas nacionales, las jornadas de salud nacionales, de derecho de la salud nacionales, propusimos en un grupo que se estableciera mayor gobernanza en materia de salud, para los efectos de la pandemia, para los efectos de la vacuna, para los efectos de los medicamentos contra la enfermedad por COVID-19. Y tengo que reconocer que hubo seguimiento. Mucha gente posiblemente ya estuviera en esa línea. Nosotros nos pusimos en esa línea. Hubo mucho seguimiento y mucho fracaso. El caos en materia de vacunas es uno de los fracasos más grandes que registra la historia de los últimos tiempos. Y esto se debe en gran medida a que hemos respondido con remedios viejos a problemas nuevos. O sea, hemos respondido con la Organización Mundial de la Salud, que es muy prestigiosa, merecidamente prestigiosa, pero que no es un instrumento idóneo para organizar la salud en materia de pandemia. Se necesita mayor planificación sanitaria mundial, se necesita educación sanitaria mundial, se necesita educar a los débiles y a los poderosos. Hay que hacer un esfuerzo gigantesco de desarrollo de la conciencia sanitaria. Hay que conciliar la superioridad que pueden tener los científicos de las vacunas, los virólogos, los epidemiólogos, con la autonomía de la gente, con la democracia y con el compromiso con las generaciones futuras. Es un manejo difícil, pero hay que reconocer que la humanidad tiene derecho a la vacuna, la humanidad tiene derecho a la salud, creo que la humanidad tiene derecho a su existencia. Los títulos a veces son el comportamiento, la conducta, el mérito, otro la necesidad. Yo comprendo que hay gente que piensa, ¿por qué destinar recursos a gente pobre, a gente carente de recursos? Porque hay un título que vale por sobre todos los otros títulos que podemos alcanzar, y es la condición humana. Si perdemos la línea orientadora hacia la condición humana, entonces realmente
se producirán daños de consecuencias impredecibles. Y no lo digo solo por la vacuna, sino por todo el desarrollo de la ciencia y la técnica. Tenemos que orientar una ética de la especie humana para la continuidad de la especie, para la afirmación de la vida, para la afirmación de lo que realmente la misma humanidad, con todas sus pequeñeces, ha evidenciado. Somos capaces de hacer cosas mejores y debemos hacerlas. Gracias. Muchas gracias, doctor Ciuro Caldani. Siempre con la grandeza de sus afirmaciones, su sabiduría, y gracias por compartir con nosotros. Doctora Bernabei, entonces, su exposición, por favor. Gracias. Estábamos ahí con el audio que iba y venía. Bueno, la verdad que después de la exposición del doctor Ciuro Caldani, que nos ha dejado tantas cuestiones para pensar y repensar, ¿no? Quizás desde lo que a nosotros nos toque dentro de lo que es una Secretaría de Salud y el enfoque desde salud pública, la accesibilidad a la vacuna, sea la vacuna contra el coronavirus o sea cualquiera de las coberturas que tenemos dentro de los programas de inmunizaciones. Realmente las vacunas son parte de uno de los grandes objetivos sanitarios, que es la erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles, o en su gran mayoría de contrarrestar los efectos de las enfermedades inmunoprevenibles. Por lo tanto, como estrategia de salud pública son una herramienta fundamental dentro de lo que es el marco de la prevención primaria. Hace aproximadamente ya casi 50 años que la Organización Mundial de la Salud lanza al mundo la estrategia de los programas nacionales de inmunización, y en ese momento se larga contra 6 enfermedades inmunoprevenibles. Hoy el calendario nacional de vacunación en nuestro país tiene ya creo que 18, 19 dentro de lo que es el calendario, más 2 más para zonas de riesgo, como son las vacunas de la fiebre amarilla y contra la fiebre hemorrágica argentina. A partir del lanzamiento que hace la Organización Mundial de la Salud en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud genera hacia el año 1977 un grupo de estudio que instó a los países a trabajar políticamente en la organización de los programas ampliados de inmunizaciones, los PAI, como los conocemos hoy en día, y las principales recomendaciones que se hicieron a los gobiernos de la región fue la disponibilidad de los servicios de inmunización como parte fundamental de la atención primaria de la salud, la vigilancia epidemiológica y la capacitación del recurso humano. Esas eran o siguen siendo las 3 patas en donde se asienta esta estrategia. Y aún cuando ya se ha transformado con el transcurso de los años en algo sistemático, al día de hoy siguen siendo consideradas como la mejor intervención en salud pública en lo que hace a prevención y a equidad. Para el año 2019, la Organización Mundial de la Salud también lanzó las 10 amenazas que constituían de cara a la próxima década, y dentro de esas, fíjense que ya se planteaba el tema de una gripe pandémica. No fue por la influenza, fue por el coronavirus, pero ya se hablaba de que nos podía llegar a tocar una gripe pandémica cuyos efectos se desconocían y cuya gravedad también en ese momento se conocía. Y junto o dentro de esas 10 amenazas estaba la pandemia global por influenza, como se dio en ese momento. También estaba el dengue, la amenaza del dengue, que sigue siendo durante los años una enfermedad
que sigue afectando en forma creciente a la humanidad. Y otra de los aspectos que se tenían en cuenta era el rechazo a las vacunas. O sea, la renuencia a vacunarse o a no vacunar a los hijos, aun cuando existiera disponibilidad de vacunas, ya tenía un desarrollo creciente a nivel mundial, y esto lo que hace es revertir el progreso que se va alcanzando a través de los planes de inmunización para poder contrarrestar los efectos de las enfermedades prevenibles por vacunación. Diversos estudios indican que la vacunación es una de las formas más costo efectivas que tenemos en evitar la enfermedad. Se previenen de 2 a 3 millones de muertes por año, sacando lo que ha sido la pandemia, ¿no? Este es un hecho, digamos, que no lo consideramos dentro de todos estos datos, pero de esos 2 a 3 millones de muertes que se producen, el 50% aproximadamente se lograría evitar si se aumentara o si se mejorara la cobertura mundial de vacunas. En nuestro país, en el año 2018 se modifica la ley de acceso a las vacunas, y a través de la ley 27.491 se tiene por objeto regular la implementación de una política, dice, pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación. Y en el artículo segundo hay 5 incisos que hablan sobre la gratuidad de las vacunas a los fines de garantizar la accesibilidad, el acceso a los servicios de vacunación con equidad social para todas las etapas de la vida, la obligatoriedad para los habitantes de aplicarse las vacunas, la prevalencia del interés público por sobre el interés individual, la disponibilidad de vacunas y servicios de vacunación en todo el país, y la participación de todos los sectores de la salud y otros vinculados con sus determinantes sociales como para alcanzar altas tasas de cobertura. ¿Por qué? Porque la mejor forma de contrarrestar esos efectos de las enfermedades inmunoprevenibles es trabajando permanentemente para lograr esas altas tasas de vacunación. Sin embargo, a partir de lo que se considera en esta ley, cuando uno podría decir, bueno, sí, el interés social o de la comunidad prima sobre el interés individual, en contraposición también tenemos otras leyes, como por ejemplo la de los derechos del paciente. Y en la ley de los derechos del paciente tenemos la autonomía de la voluntad, y ahí es donde empiezan a contraponerse estos objetivos de salud pública frente a lo que son las decisiones individuales de aceptar o de rechazar terapias o procedimientos médicos, tanto quirúrgicos como tratamientos biológicos. Y consideramos que en su gran mayoría el tema de las vacunas son medicamentos biológicos. Entonces, ahí entramos en una discusión respecto al tema de las vacunas, que impactan negativamente en esta alta tasa de inmunización que necesitamos para contrarrestar las enfermedades inmunoprevenibles, que es la obligatoriedad que por un lado impone el Programa Nacional dentro de lo que es la ley de control de las enfermedades inmunoprevenibles, versus la voluntariedad que por ahí tendría garantizado el derecho por la otra ley. Y acá tenemos una razón de tipo legal que desde la gobernanza del sistema merece un tratamiento especial, pero hay otras 2 cuestiones que son las razones de índole ética y las razones científicas, que en esto coincido con el doctor Siguro, en donde uno de los desafíos que tenemos desde salud pública es el tema de la educación, porque vamos a poder contrarrestar estos efectos negativos si tenemos fuertes programas de educación. Por un lado, porque las vacunas generan cierta desconfianza en las personas acerca de la efectiva seguridad que tienen, ¿no? Por otro lado, porque esa desconfianza que se genera
en las personas, también tenemos las redes sociales, los mensajes que contribuyen a una difusión de mensajes negativos respecto a lo que significa la utilización de las vacunas. Hay algún estudio que dice que la utilización o la consulta en los medios contribuye en aumentar 1.6 veces la percepción negativa que se tiene sobre la seguridad de las vacunas. Y fíjense ustedes un caso como el tema del sarampión, que cuando creíamos que era una enfermedad que prácticamente estaba erradicada, y que entre el 92 y el 95% de tasa de inmunización hacía que la enfermedad estuviera controlada, de pronto nos encontramos con que ahora son necesarios tasas de inmunización superiores al 95% como para poder tener la enfermedad controlada. Dentro de estos mensajes y dentro del rechazo a la vacunación aparecen conceptos nuevos que es la reticencia justamente a la vacunación, que está siendo estudiada en otros países, y que es un concepto que en realidad nos obliga también o nos desafía dentro de la organización de los servicios de salud a ampliar el espectro del equipo de salud que tiene que ver con el proceso intrínseco de la vacunación, ¿no? Normalmente nosotros decimos, bueno, tenemos que tener recursos humanos capacitados, que es un vacunador, tenemos que tener servicios que garanticen el acceso de todas las personas que quieran tener una efectiva cobertura a través de la vacunación, pero a su vez tenemos que modernizar esos programas e incorporar otros actores que nos lleven realmente a contrarrestar esta reticencia que la gente tiene al tema de la vacunación, y es la incorporación dentro del equipo de antropólogos, sociólogos, o sea, estas especialidades que hacen una investigación más de campo y que nos pueden llevar a encontrar soluciones a este rechazo que tenemos de una persona a vacunarse o inclusive a no vacunar a sus hijos, ¿no? Entonces tenemos influencias contextuales, tenemos influencias individuales y grupales, y por ahí tenemos las influencias relacionadas específicamente con las vacunas, que es todo aquello que está alrededor de lo que es el ensayo clínico, de lo que es la investigación en la vacuna, y de cómo, cómo la población percibe la información que se brinda sobre lo que son los beneficios que otorgan la vacuna en sí misma y la seguridad que otorga la utilización de las vacunas. Hablábamos también de las razones religiosas, culturales, de acceso socioeconómico, y también hay un aspecto que tiene que ver con la difusión de la información, que muchas veces no se difunde bien desde los servicios sanitarios, lo que es el logro en los procesos de vacunación, el control de las enfermedades o la desaparición o la erradicación de determinadas enfermedades, por justamente haber hecho uso de una alta tasa de cobertura, y esto también es una falencia del sistema sanitario al no poder llegar bien a la población con esta información. Y también tiene que ver en muchos aspectos con la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones. Si nosotros desde nuestro rol de efectores de salud pudiéramos traspasar esa barrera que tenemos muchas veces dentro de la comunicación y lograr tener espacios que aumenten la participación de los ciudadanos, sería una de las formas, ¿no?, en que pudiéramos mejorar la comunicación y la información de la población en torno de la utilización segura de las vacunas. Entonces, en esto hablábamos, un desafío es desarrollar estrategias de tipo contextual, junto con la comunidad, aumentando la participación de ellos, porque a su vez, desde el dato duro, los programas ampliados de inmunizaciones han logrado muy buenos resultados. O sea, del 2000 al 2018, por ejemplo, la reducción en la mortalidad debida al sarampión ha sido del 75%, pero sin embargo se han muerto 145.000 personas. Entonces, esto también podría haber sido evitable si se hubiera logrado articular otras estrategias que hubieran potenciado la tasa de inmunización.
Fortalecer la vigilancia epidemiológica, creo que como nunca ha estado manifestado esto en la actual pandemia, del rol de los epidemiólogos de fortalecer esta disciplina a la luz de lo que ha significado su accionar dentro de lo que ha sido la pandemia, pero a su vez en lo que es una vigilancia activa, ¿no? Como para poder estar alerta ante la aparición de casos nuevos de cualquiera de las enfermedades. Hay cuestiones que no la podemos evitar, que es el vivir en un mundo globalizado, y vivir en un mundo globalizado implica que estamos expuestos a la reintroducción de virus y una enfermedad que puede estar controlada en un país puede ser reintroducida por estar en esta integración de mundo globalizado, pero también pasa hacia adentro del propio país, ¿no? Y fundamentalmente, vuelvo a repetir, considero que es una oportunidad la pandemia para poder trabajar más comunitariamente y para poder lograr una mayor participación de la comunidad dentro de lo que son la toma de decisiones. Hay otros aspectos, pero que tienen que ver con lo que hace al costo, o sea, al costo-beneficio, aquello que calcula cuánto más beneficiosos son la aplicación de los programas de inmunización respecto a lo que son los costos directos e indirectos asociados a la producción de la enfermedad, a la muerte, a las tasas de internación. Y todo esto no solamente tiene que ver con una cuestión económica, sino que tiene que ver con un desarrollo productivo, tiene que ver con cuestiones cognitivas, tiene que ver con la productividad laboral y con los ingresos dentro de un país, porque también muchas de estas enfermedades generan discapacidades que terminan afectando, o sea, por un lado terminan incrementando los costos sanitarios y por otro lado terminan afectando las capacidades productivas. En conclusión, creo que tareas pendientes que tenemos es conocer y trabajar más sobre el campo y más sobre la investigación para poder tener más a mano esas razones que llevan a la reticencia a la vacunación, porque creo que es una de las cuestiones que más impactan y que más se expande dentro de lo que son las redes sociales, hacer partícipe a la comunidad en estas decisiones, trabajando con ellos también en el campo, y educar y comunicar sobre los beneficios de la vacunación desde lo que es la educación básica hacia adelante, ¿no? Creo que en esto tenemos que darnos alguna tarea de educación sanitaria desde los niveles iniciales de educación y poder sostenerlo en el tiempo. Por mi parte, muchas gracias, Viviana, muy claro, conceptos muy sí, esclarecedores desde el enfoque de la salud pública. Le damos lugar ahora entonces a la doctora Cristina Miglioranza. Ahora sí, no podía sacar la traba del micrófono. Buenas tardes a todos. Le agradezco en primer lugar a la doctora Ana Inés Díaz, que me convocó para esta reunión, y a todo el Observatorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata por darme la oportunidad de estar acá reunida hoy con ustedes. Si me permiten, yo voy a intentar compartir... ¿Hola? Sí. Voy a intentar compartir la pantalla para proyectar algunas imágenes. ¿Podría compartir la pantalla, Ana Inés? Sí, estoy chequeando eso. Disculpen, lo que pasa es que la interrupción hizo que bloqueáramos todo y ahora algunas cuestiones quedaron, ya lo estoy chequeando. Bien. A ver. Sí, en realidad está autorizado, se puede en este momento. Dice que, no? que nosotros los huéspedes no podemos compartir la pantalla. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver. A ver ahora.
Ahora sí. Bien. ¿Ahora lo pueden ver? Sí, sí, se Sí. ve. Perfecto, bueno. A ver si me permite, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con esta pequeña exposición. Hay algunos puntos que se van en los que ya se me adelantó la doctora Bernabei, así que lo que ella ya haya utilizado para su exposición lo vamos a ir pasando más rapidito para no repetir. Cuando me convocaron a hacer esta exposición sobre la accesibilidad de las vacunas, entonces lo primero que intenté hacer fue dar una definición de accesibilidad, y para esto busqué la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde habla de la relación entre los servicios de salud y los usuarios, donde se intenta facilitar la interacción entre ambas partes, ¿no es cierto? La Real Academia Española también habla de una calidad de hacer fácil el acceso, ¿sí? Que permite que cualquier persona pueda disponer de servicios, en este caso, o productos en igualdad de condiciones a las otras personas. Y en relación a los servicios de salud ha sido conceptualizada para comprender el alcance en la dimensión de la accesibilidad geográfica, económica, administrativa y también simbólica. Sobre todo la accesibilidad habla de la universalidad, del acceso por igual de todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido, vivan del modo que vivan y independientemente de sus necesidades, sino que el acceso tiene que ser universal. Este es el logo de la ONU en cuanto a la universalidad. Si tenemos que hablar de las vacunas, sabemos que las vacunas y el agua potable son las medidas sanitarias que más vidas han salvado en toda la historia de la humanidad. Son las medidas de prevención por excelencia. Si hablamos de vacunas, hacemos un poquito de historia. Sabemos que la primera vacuna fue descubierta de alguna manera por el doctor Jenner, un inglés, allá cerca del año 1800, a partir del virus de la viruela. Después vinieron otros como Pasteur, Salk o Sabin, que con sus contribuciones científicas ayudaron a la comunidad a mejorar su calidad de vida. Y después, como ya citó la doctora, entonces a partir del año 78, 77, la Organización Panamericana de la Salud crea el Programa Ampliado de Inmunizaciones para el continente americano, que fue el comienzo de un camino de prevenir y desarrollar mecanismos para mejorar también la vida de todo el continente. En la Argentina, el calendario de vacunación es uno de los más completos de la región. Tiene 20 vacunas en este momento y la inmunización está dirigida a las personas independientemente, como decíamos, del lugar donde han nacido o de donde viven. El primer calendario de vacunación se redactó en el año 78 y después hubo varios hitos que se fueron agregando, diferentes vacunas, como en el 97 la vacuna triple viral, en el 98 la vacuna conjugada para Haemophilus influenzae, que terminó con una de las causas de meningitis en los niños más frecuentes hasta ese momento. Después, en el año 2000, se incorpora la vacuna de la hepatitis B. Nosotros decimos que esta vacuna es una de las vacunas que previene el cáncer de hígado. La evolución crónica de la hepatitis B puede llevar al paciente a la cirrosis y al desarrollo de un hepatocarcinoma, que es el cáncer de hígado más frecuente, y esto se previene con la vacunación, tanto digamos, en la etapa de los niños del recién nacido como en la vida adulta. Después, en el año 2005, también se incorpora la vacuna de la hepatitis A, y esto fue un antes y un después en disminuir la necesidad de trasplantes hepáticos en niños menores de 1 año, donde la causa más frecuente de trasplante hepático hasta ese momento era la hepatitis A. En el año 2011 y 2017, respectivamente, se incorporó la vacuna contra el papilomavirus en las niñas y después en los niños, y esto también tiene una implicancia en la disminución de la ocurrencia del cáncer cervical femenino. Luego, en el 2012, la vacuna contra el neumococo, que previene la enfermedad invasiva, que también ha causado muerte de niños y adultos. Y finalmente, entre otras, la vacuna antimeningocóxica en el año 17. Es la autoridad nacional la que tiene que definir
qué vacunas, para quién y cuándo. Es así que es la Autoridad Nacional Sanitaria la que actualiza las nóminas de enfermedades a prevenir, dicta cuáles son las normas, también debe garantizar que las vacunas y la vacunación sean seguras, no solamente la vacuna, sino todo el proceso de vacunación, y además controla y exige que se cumplan los estándares internacionales en cuanto a la distribución, el transporte, el almacenamiento, y es el encargado, el Estado, de capacitar a todos los sistemas, a todos los vacunadores, a los equipos de salud, ¿sí? Hay un manual de vacunador que se redacta habitualmente para cada vacuna, con todas las especificaciones que deben ir cumpliéndose. Hay algunos principios rectores de la inmunización, y sabemos que entonces la vacuna es una herramienta por excelencia de equidad, y esto debería hacer que se garantice el acceso universal. Para hablar de equidad en vacunas, es un elemento de solidaridad, porque no solamente al vacunarse una persona se protege a sí misma, sino que protege a la comunidad en la que vive, ¿sí? Entonces, una persona que no está vacunada no solamente representa un riesgo de enfermar o morir para sí misma, sino también para las personas que viven a su alrededor. Otro de los principios es la innovación. Esto está ligado a la investigación científica para el desarrollo y la innovación en nuevas vacunas, de acuerdo a la evolución de las diferentes enfermedades, patógenos o pandemias, en este caso, que azoten a la humanidad. Y hablamos de sostenibilidad cuando la necesidad de sostener en el tiempo estas medidas con conocimiento científico. También se requiere una financiación de esto, y por supuesto una permanente supervisión de todo este sistema. Cuando hablamos de vacunación, hablamos de derecho y deber, o de deber o derecho. Entonces encontramos varias opciones para discutir este tema. Creo que es un derecho humano a la salud la aplicación de la vacuna. Esto hace que tengamos que reconocer a la inmunización como una de las intervenciones de salud pública más eficaces en relación al costo-beneficio. Esto ya no hay duda en el mundo sobre esto. Y también es un deber, y para esto, como dijo la doctora anteriormente, hay una ley nueva de vacunas del año 2018, que ustedes la deben conocer mejor que yo, o tanto como yo, donde los primeros 2 artículos hablan de estas cuestiones de la gratuidad, la obligatoriedad, y que la salud pública debe estar por encima del interés particular, así como que deben participar todos los sectores de salud en interacción para que llegamos a un buen puerto en cuanto a la vacunación en general. Entonces, esta misma ley es la que plantea que la vacuna es como un bien social, resaltando los conceptos de gratuidad, obligatoriedad, como dijimos, y la prevalencia del interés general sobre el interés particular. Entonces acá vemos que la vacunación es un derecho, pero también es un deber, en lo que yo comprendo. Es así que si yo me vacuno, te puedo proteger a vos, y el deber y el derecho se entrelazan uno con el otro. Una de las mayores explicaciones para entender esto es referirnos a lo que se llama inmunidad de rebaño o de grupo, que es una protección indirecta que se le otorga a las personas susceptibles, es decir, aquellas que pueden enfermar, cuando hay en una población, y cuando hay una proporción grande de personas que están inmunes a dicha infección. Esta inmunidad puede estar otorgada o por haber padecido la enfermedad en forma natural, haber enfermado, que es una inmunidad natural, o una inmunidad adquirida a través de la vacunación. Entonces, esto puede variar de acuerdo a las condiciones de aislamiento o distanciamiento, y a la aparición de nuevas variantes, que es un poco lo que estamos viviendo con esta pandemia actualmente, pero y depende también del grado de transmisibilidad o contagiosidad, y cuanto más transmisible es una enfermedad, mayor proporción de personas vacunadas vamos a necesitar para conseguir finalmente esa inmunidad de rebaño, que es lo tan ansiado y lo tan difícil de alcanzar en esta situación particular que estamos viviendo actualmente. Las vacunas también nos ofrecen 3 desafíos fundamentales, que es la aceptación, y en esto tiene un rol
fundamental la comunicación, los medios de comunicación, las redes sociales, que son las que están hoy haciendo digamos, preponderan en la comunicación, sobre todo en la gente más joven, y la opinión de los diferentes líderes que tienen la obligación de comunicar adecuadamente y tratar de evitar caer en la infodemia que tanto daño nos ha hecho. También es necesario, como un desafío, que la población requiera la vacunación, y para eso entonces tenemos que apelar a la confianza, a la aceptación de la vacuna y a confiar en las vacunas, en la seguridad y en la eficacia, y por supuesto el acceso que sea universal en todo el mundo y sea fácil acceder a las vacunas. Entonces hablamos, de acuerdo a lo que cita la Organización Mundial de la Salud en relación a la reticencia, que para que no tengamos reticencia, para que no tengamos rechazo a la vacunación, debemos generar confianza, debemos tratar de generar complacencia y debemos tratar de evitar la falta de acceso a las vacunas. Hay un estudio de este año de la doctora Ángela Gentile y otros colegas del Hospital Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, donde mostró un 11.5% de reticencia de los padres a la vacunación de los niños, y uno de los factores que más se asoció a esta reticencia fue el nivel educativo materno elevado para contribuir a esta lamentable situación. Hay algunos datos que nos hablan de una disminución en la demanda de vacunas, o sea, de otras vacunas, no de la del COVID, sino de otras vacunas en el contexto de este mundo en pandemia. Y yo tomé estas 4 razones, donde encontramos que casi el 50% de las personas, sobre todo en el año 2020, tenían miedo a acercarse a los centros de vacunación por miedo a adquirir el COVID, y esto ha hecho que hubiera personas no vacunadas o esquemas incompletos de vacunación. Entonces también la disminución de la frecuencia de transporte hizo que la gente perdiera acceso a llegar a los centros de vacunación, y la incertidumbre sobre el funcionamiento de los mismos servicios de vacunación, es decir, se costó en diferentes lugares y en este país también mantener en funcionamiento adecuado los horarios, la disponibilidad de los centros de vacunación habituales donde las personas estaban habituadas a ir, y entonces esto hizo que se generara una barrera en el acceso a la vacunación, y por supuesto el temor, sobre todo en la etapa inicial, a salir de las casas y contraer el COVID. Todo esto contribuyó a que disminuyeran las coberturas de vacunación en general. Encontramos un artículo también en la revista argentina de pediatría, donde también se concluyó que hubo una disminución de hasta un 60% de las vacunas aplicadas en el mismo periodo prepandémico que en el momento de la pandemia. Así es que la Organización Mundial de la Salud y UNICEF publicaron los datos de las coberturas de vacunación de la Argentina en el año 2020, y no voy a extenderme en esto, pero ustedes ven que cada cuadrito significa una vacunación, una vacuna: la BCG, la doble, la vacuna antipolio, vacuna para hepatitis B, la del rotavirus, y todas tienen una curva descendente en el año 2020 que muestra una disminución de la cobertura de vacunación, y esto también es un déficit de accesibilidad a las vacunas, y esto también es responsabilidad de todos nosotros, ¿no es cierto? El acceso a las vacunas representa un largo camino, desde los proyectos de investigación, de innovación, de desarrollo. Después tenemos que ver cómo se financia la producción de esa vacuna, cómo se realiza la producción a gran escala. Después tenemos que ver cómo son los acuerdos, los contratos y la gestión que cada gobierno puede realizar para adquirir esa vacunación para su población. Tenemos que tener en cuenta las dificultades y la logística de la distribución, el transporte y el almacenamiento, la capacitación de las personas que van a ocuparse de la vacunación, la aplicación y después lo que se llama vigilancia en la posvacunación de los efectos adversos que pudieran aparecer, para terminar de certificar la eficacia y la seguridad de las vacunas. En cuanto a una sola referencia a la COVID-19,
¿hasta cuándo vamos a tener que lidiar con esto? Creo que la solución definitiva es la vacunación completa, la vacunación de la mayor cantidad de la población a la que podamos acceder en el menor tiempo posible, es lo que nos va a hacer encontrar la salida para esta complejidad que estamos viviendo. La vacunación de todos es necesaria para lograr la protección universal. Siempre deberíamos empezar por los grupos de mayor vulnerabilidad, como se hizo en este país desde un principio, y los esquemas de vacunación para que sean eficaces deben ser completos, de acuerdo a los estudios que dieron origen a la aprobación de cada vacuna, pero en el mientras tanto deberíamos seguir cuidándonos de la misma manera con la protección, con la utilización de barbijo, la distancia social, la higiene de manos y la ventilación ambiental que hemos repetido hasta el cansancio. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Una de las motivaciones para hacer esta actividad era justamente esa tendencia que nos mostraba en las gráficas hacia abajo, ¿no? de los porcentajes de inmunización y bueno, le agradecemos los datos que nos ha traído de la evidencia, ¿no? De la evidencia científica. Damos el tiempo entonces ahora al doctor Noronha. A ver, ahí está. Bien, a ver. El audio, ahí. Aquí estoy, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Dan. Pues bien, muchas gracias primero a la universidad por invitarme. Vengo por delegación de la relatora especial Soledad García Muñoz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo vengo específicamente de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana. La Relatoría Especial es la segunda relatoría creada bajo la Comisión Interamericana, que tiene como deber la observancia y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano. Funcionamos como una oficina autónoma e independiente de la Comisión Interamericana. En primer lugar, creo que muchas de las cosas que yo quería decir de manera un poco más general fueron magistralmente abordadas por el doctor Miguel Ángel. En realidad fue una exposición muy, muy profunda, que fue bastante enriquecedora para topar algunos temas esenciales. Y creo que también tanto la doctora Bernabé, desde el ámbito de la salud pública, indicó algunos asuntos importantes. Y bueno, la doctora Miguel Oreanza también expresó los desafíos que tenemos ahora con las vacunas. Pero lo que yo quiero proponer ahora es un poco qué hemos hecho desde la comisión para tratar de brindar herramientas para que tanto sociedad civil, activistas y el propio Estado puedan generar mecanismos y herramientas para contrarrestar muchos de estos desafíos que estamos viendo. En ese sentido, primero lo que quisiera hablar es un poco justamente de estos esfuerzos, qué es lo que hemos estado haciendo y cómo podemos esto aplicarlos a los desafíos que estamos viendo ahora dentro del continente en nuestro monitoreo. En primer lugar, nosotros como comisión, desde que empezó la pandemia, decidimos instalar lo que se denomina una sala de atención y respuesta oportuna, inmediata, que es la SACROI COVID-19. Esta sala fue creada justamente con el propósito de articular las acciones de todas las secciones de la comisión para poder dar una respuesta más integral a la pandemia. En ese sentido, una de las decisiones que se tomó en primer lugar desde la comisión fue generar una serie de documentos donde se sistematicen las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos en relación con el derecho a la salud, sobre todo para de esa manera poder aplicar las políticas que son las más pertinentes. Lo que hicimos en primer momento, se publicó la resolución 1/2020 sobre pandemia y derechos humanos, que básicamente lo que hace es explicar cuáles son estas obligaciones generales que tienen los estados en materia de pandemia y derechos humanos. Por un lado, indicando estas obligaciones generales en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o podemos decirlo DESCA para abreviarlo un poco, donde simplemente conversamos o se planteó ahí justamente cuáles son estas acciones y cómo se encaminan para que las medidas que tenga que poner el Estado para controlar la expansión del virus respeten sus obligaciones principales de derechos.
dentro de esa resolución ya habíamos topado el tema de vacunas, pero no con tanta profundidad. Lo que sí ya se dijo es que se tiene que facilitar todos los mecanismos para que todas las tecnologías que se desarrollen en virtud de la pandemia o como tratamientos contra el virus tienen que ser del mayor acceso posible. En segundo lugar, dentro de estas distintas acciones, también sacamos la resolución 4/2020 sobre las personas con COVID-19. En cambio, lo que buscaba esta resolución es justamente brindar herramientas al Estado para que atienda a las necesidades principales que tienen las personas que viven con COVID o que están sufriendo con el COVID. Y esto lo vimos porque fue dentro del monitoreo que íbamos realizando en los países de la región, había ya estaba existiendo una constante, se podría decir, estigmatización y hostigamiento en contra de las personas que adquirían el virus. Por lo tanto, se tenía que hacer una declaración de alguna manera para prevenir que estos actos se incrementen de una manera desproporcionada. Y finalmente, la resolución más reciente que sacamos en la materia es la resolución 1/2021, que es justamente la resolución que se refiere a vacunas. Esta resolución es una resolución que personalmente tuve el honor de coordinar su redacción, y que tenía que ver de alguna manera con poder matizar los mecanismos existentes a nivel nacional e internacional para garantizar un acceso equitativo y justo a las vacunas. Por lo tanto, creo que es importante decir que esta resolución se enmarca en los temas que más preocuparon a la comunidad, porque para nosotros poder realizar estas resoluciones o algunos de estos insumos, solemos contar con apoyo de expertos, de expertas independientes, para justamente poder tener mayores insumos hacia la redacción de estos documentos. Respecto a la resolución 1/2021, los temas principales que abordamos son la distribución y priorización de dosis de vacunas, difusión activa de información pública, de información adecuada, suficiente sobre las vacunas para contrarrestar la desinformación. Dentro de eso se encontraba también el tema del derecho al consentimiento previo, libre e informado, que quiero hablar más adelante, del derecho de acceso a la información, transparencia de manera general, cómo los estados están manejando el tema de transparencia dentro de las vacunas, el tema de empresas y derechos humanos, que es una línea estratégica que trabajamos desde el mandato, es decir, cuáles son las obligaciones aplicables para las empresas dentro de los contextos de la pandemia en materia de derechos humanos. Y finalmente, cuáles son los mecanismos aplicables para hacer efectivos los compromisos de cooperación internacional entre los estados. Por lo tanto, lo que nosotros nos enfocamos en la resolución es entender primero el contexto, y el contexto que tenemos en el momento es que hay escasez. Hay escasez de vacunas, no todo el mundo tiene el mismo acceso a las vacunas y es por distintas razones. Cuando especialmente estábamos escribiendo el documento, esto estoy hablando en marzo de este año, todavía no teníamos la gran magnitud de vacunas en toda la región, estaba sobre todo concentrado en Estados Unidos y Canadá, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, esa era una cuestión de preocupación, porque nosotros estábamos diciendo, perfecto, entendemos que se tiene que priorizar, pero ojo, si se prioriza no se puede tampoco obviar las obligaciones internacionales que tienen los estados, especialmente bajo las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. Dentro de esas obligaciones generales e inmediatas se encontraba sobre todo el respeto a la obligatoriedad de aplicar la obligación de no discriminación en materia del derecho a la salud. En esa medida, lo que nosotros nos enfocamos es entonces indicar que cualquier proceso de vacunación que se tenía que iniciar bajo esos principios, es decir, bajo el principio de igualdad y bajo el principio de no discriminación. Disculpen, pero aquí en Washington se está cayendo el cielo, entonces si escuchan de pronto algún trueno, no soy yo, sino es aquí la Pachamama que está un poco furiosa. Pues bien, dentro de ese sentido, lo que a nosotros nos preocupaba era justamente cómo se iba a priorizar o cuáles son los criterios que se iban a priorizar.
porque alrededor del tema de la priorización lo que observábamos también es que se daba mucha cabida para bastantes actos de corrupción, como se vio en algunas partes de la región, con los vacunagays, los vacunados VIP, etc. Entonces, lo que se tenía que dejar en claro es que bajo los principios de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos, se tenía que aplicar justamente algunos criterios específicos que permitan a los estados generar criterios, valga la redundancia, de priorización, pero que a su vez esos criterios de priorización no se vayan en contra de sus obligaciones generales de derechos humanos. Nosotros ahí, por suerte, teníamos ya una herramienta que nos venía desde las organizaciones internacionales especializadas, en este caso de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que entendí también la crítica del doctor Miguel Ángel, que creo que es muy válida, para entender también cómo funcionan los organismos internacionales hasta cierto punto y entender cuáles son sus limitaciones. Pero aquí, por suerte, la Organización Mundial de la Salud ya nos entregó una herramienta que es el marco de valores AGE. El marco de valores AGE es un marco de valores que está creado por un grupo asesor especializado de la OMS que justamente se dedica a generar unos criterios que permitan de alguna manera buscar condiciones técnicas para que los estados y los tomadores de decisiones o las tomadoras de decisiones puedan justamente indicar cuáles son estos grupos que se tienen que priorizar. Ahora, ojo, todas estas herramientas de priorización que se utilicen no pueden ser hechas bajo criterios de secretismo o sin acceso a la información. Hay que tener en claro que todos estos procesos tienen que ser transparentes, tienen que ser participativos, tienen que ser inclusivos e incluso tienen que después ser sujetos a impugnaciones judiciales de ser el caso. Entonces, eso creo que es un punto importante. Con todo esto, entendiendo que fue como el primer problema a resolver, el segundo problema a resolver era, perfecto, tenemos ya una serie de criterios que se pueden aplicar para priorizar, entendemos que hay todo ya un marco que nos indica cómo debemos priorizar, pero ahora tenemos que estar pendientes de que estos procesos no profundicen todavía más la inequidad existente que existe ya en la región. ¿Y por qué esto es importante? Porque desde la pandemia y con el inicio de la pandemia, nosotros lo que ya hemos dicho, especialmente como Redesca, y esto pueden revisar ustedes en nuestro informe anual del año 2020, nosotros, ¿qué es lo que dijimos en ese informe? Dijimos, esta pandemia lo único que está haciendo es poniendo en relieve las inequidades y las desigualdades que ya existen en la región. No por nada somos la región más desigual del planeta, somos una región que tiene muchos problemas de acceso equitativo a varios derechos, especialmente de los DESCA, y por tanto tenemos que, en el contexto de pandemia es más importante que se generen condiciones que de alguna manera no permitan que esto continúe. Entonces, para eso lo que nosotros nos propusimos es indicar a los estados de justamente cómo tienen que tratar de brindar primero la mayor cobertura posible, tanto física, es decir, que se vayan a todos los rincones de los países de la manera que puedan, como también la mayor protección jurídica en el sentido de que no se puede discriminar a nadie por el acceso a la vacuna. Especialmente una de las cosas que más nos preocupaba al inicio y que creo que ahora de alguna manera se ha podido matizar, personalmente no es la posición de la relatoría, pero para mí de lo que he podido ver hasta el momento, es que una de las cuestiones que estamos viendo es que, por ejemplo, el tema de la movilidad humana, la migración, cada vez se está tomando en cuenta de que no puede ser no se puede tener como un criterio de discriminatorio, que de por sí es una categoría prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos, que es también válido recordar. Por tanto, con todo eso, entendiendo ya que lo que tenemos que hacer es justamente superar la inequidad, que tenemos que garantizar esto, ¿cuál es el otro desafío que estamos viendo? El desafío principal que ahorita vemos, que creo que es una de las cuestiones más importantes, es el tema relacionado con las patentes y los derechos de propiedad intelectual que pueden existir alrededor de las vacunas. Y este es un tema que, si bien no compete tanto al mundo de los derechos humanos, esto también muestra cómo la interdisciplinariedad de materias o de especializaciones dentro del mismo propio mundo jurídico cada vez tienen que dialogar más. Y eso es algo que también se propone dentro, sobre todo, de la Redesca al tratar de solucionar esto.
Y ahí es donde justamente en la resolución 1/2021, las dos últimas secciones, que es la sección respecto a empresas y derechos humanos y la sección sobre cooperación internacional, ahí lo que nosotros proponemos y lo que exhortamos a los estados que realicen es que, en primer lugar, los regímenes de propiedad intelectual no pueden ponerse como un obstáculo para el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Para eso se tienen que generar ya sea condiciones a través de los acuerdos TRIPS, que ya la OMC sacó justamente creo que es hace un par de semanas, sacó una nota explicativa para los Estados miembros, indicando cuáles son las medidas que tienen ahorita a su disposición para destrabar los procesos internacionales de comercio para facilitar el acceso a los elementos esenciales para fabricar las vacunas. Y por otro lado está el tema de la cooperación internacional. La cooperación internacional también entendiéndole como un mecanismo para la realización de derechos. Y en sí también puede ser la cooperación tanto una obligación de procedimiento como una obligación de resultado en materia internacional, que es importante también analizar, especialmente en el caso de pandemia, donde se tiene que ver cómo en sí la cooperación puede dar cabida a que existan varios mecanismos justamente de acceso a las vacunas o de cooperación de vacunas entre distintas personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos justamente tratando de indicar con la resolución y con las acciones que estamos buscando? Es que todo el proceso de vacunación que se dé, primero, sea transparente, ya que los estados tienen que garantizar que sea transparente, tienen que ser procesos que sean ordenados, que tengan un plan. Nosotros exigimos en la resolución y exhortamos que existan planes nacionales de vacunación o políticas públicas generales donde se indique claramente cuál va a ser el procedimiento, y finalmente que sean procesos equitativos. Sean procesos equitativos tanto a nivel nacional, es decir, que no se esté distribuyendo más a capital que a otras provincias, por ejemplo, y a nivel también internacional. Y por eso nosotros ahí exhortamos bastante a la cooperación internacional entre, sobre todo, países del norte global con países del sur global. Y para ir cerrando y ya para tener el tema, que es una de las cosas que estaba escuchando, y creo que desde el ámbito de derechos humanos, más que dar una respuesta, creo que podemos ampliar más la conversación, es justamente el tema relativo al consentimiento previo, libre e informado versus a la obligatoriedad de las vacunas. Lo que hemos visto hasta el momento es que no hay un consenso. No tenemos un consenso porque obviamente el tema del consentimiento previo e informado es parte del derecho a la salud, es un elemento del derecho a la salud, como así lo ha dicho tanto la Corte Interamericana, la Comisión y el Comité de Naciones Unidas. No obstante, sí hay contextos donde se tiene que matizar eso, especialmente en contextos laborales, por ejemplo, que es donde cada vez más estamos viendo, es donde se va a exigir la vacuna. Lo que hemos visto hasta el momento es que la mayoría de tribunales que han recibido este tipo de litigio se han pronunciado a favor de la obligatoriedad de la vacuna, indicando que por razones de salud pública, especialmente son en contextos laborales, por razones de salud pública, salud y seguridad en el trabajo, el empleador o la empleadora tiene justamente tiene la potestad y la prerrogativa de exigir a las personas que trabajan para la empresa o institución que se pongan las vacunas para justamente poder seguir accediendo al trabajo. Esa es una tensión que existe, que creo que se va a tener que disolver en algún momento. No creo que hemos hasta ahora llegado a un contexto como el que estamos ahora viviendo para ver cuál va a ser la resolución final. Y, por ejemplo, es interesante cómo en países como acá Estados Unidos, que es un país que tiene una cultura jurídica que favorece mucho a la libertad individual, que favorece bastante a la protección de los derechos individuales de las personas. Por ejemplo, han habido 2 decisiones de cortes federales a niveles de circuitos, a niveles distritales, que han decidido por la obligatoriedad de la vacuna. Y es un tema que me imagino eventualmente llegará a la Corte Suprema aquí en Estados Unidos, pero ya demuestra justamente cómo se están solucionando este tipo de tensiones. Y es algo que creo que también mencionaba el doctor Ciuro,
respecto a cómo podemos ver este mandato individual este mandato colectivo que tenemos justamente de protección y tutela entre todas las personas. Yo creo que en este momento, si me dicen a mí, los principios de Siracusa, que son los principios que nos sirven justamente para ver y limitar cuáles los niveles de limitación que se pueden dar a ciertos derechos civiles y políticos, pueden ser una guía, pero tendríamos que actualizarlos porque la pandemia nos ha mostrado otra realidad. Sin embargo, sí creo que todavía tenemos que estar bien claros en cómo se va a marcar esa línea, porque tampoco podemos ir al otro extremo de una casi semi-autocracias que se quieren imponer por alguna de estas razones. Y eso es porque, por ejemplo, ¿qué pasó al inicio de la pandemia? ¿Cuál fue la primera reacción que tomaron los estados? Fue tomar justamente, en vez de un ángulo de política pública en salud, tomaron el ángulo de la seguridad pública del Estado, que eso en realidad no llevó a que existiera bienestar, se agudizaran las desigualdades, se profundicen las brechas, afectó la salud mental, el bienestar de las personas, incluso incrementaron los índices de hambre, de pobreza en ciertos países. Entonces, eso es un poco como el dilema que se tiene que resolver, que, bueno, hasta el momento no podemos dar como alguna solución. Desde el sistema interamericano estamos todavía analizando cuáles son estas posibilidades, pero creo que estamos justamente en ese camino para entenderlo. Yo creo que me quedaría por aquí porque hasta creo que me pasé un poco de tiempo, pero agradezco bastante por el espacio, Ana Inés, y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Daniel, con el enfoque del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los marcos, ¿no? Y los documentos que ha creado la Relatoría, con el último vinculado a vacunas de este año. La verdad, hacer un primer agradecimiento porque los que estamos aquí estamos de lujo, porque la verdad que han sido exposiciones brillantes. Nos da placer realmente a los que nos dedicamos a esto, escucharlos. Es una pena por el inconveniente técnico y les pido disculpas en nombre del observatorio que no haya podido ingresar más gente que iba a estar por el canal de YouTube. Pero ya aprovecho para decirles que esto, como está grabado, lo vamos a subir allí y luego les enviamos el video para que ustedes también lo puedan hacer llegar a quienes no hayan podido sumarse hoy. Hay algunos comentarios y preguntas aquí en el chat que les voy a ir haciendo llegar. Bueno, también agradecimientos, doctor Ciuro, siempre resaltando nuestra condición humana. Julia nos dice, quizás sea una oportunidad para dinamizar las escuelas promotoras de salud que recomienda la OPS. No sé si alguien quiere responder a ello. Doctora Bernabé, quizás, no sé, o es un comentario, no es una pregunta. Nuevamente lo del audio, ¿no? A ver ahí. Ahí está. Sí, yo creo que es uno de los mayores desafíos pero me parece que el tema de las escuelas dinamizadoras en cuanto a educación en salud es también volver un poco a los principios, ¿no? Y volver a algo que se había dejado dentro de lo que era una de las vertientes más importantes de atención primaria, que estaba focalizado en en las tres patas, ¿no? De educación, prevención y promoción. Entonces, creo que por ahí, en muchos aspectos, el tema de la excesiva industrialización, si se quiere, en cuanto a la complejidad de la atención médica, siempre ha estado en detrimento de aquello de lo que eran las funciones esenciales básicas. Y creo que cuando uno habla de la participación ciudadana y de favorecer estas instancias, la educación es una herramienta fundamental. Entonces, yo lo estaba leyendo, sí, a modo de comentario, pero sí me parece que como estrategia nos debemos dar dentro de los sistemas de salud, volver a las raíces y retomar estas prácticas y dinamizarlas desde el inicio de la educación. O sea, no solamente... Porque me parece que tenemos desde el punto de vista de la tecnología mucho desarrollo que nos permite trabajar en forma más homogénea y más cómoda con diferentes rangos etarios y con diferentes mensajes que lleguen para poder construir una cultura dentro de lo que es la prevención y la promoción de la salud.
Exacto. Incluso pensaba mientras la escuchaba por la interrelación, ¿no?, que tienen los derechos humanos, en este caso salud y educación, también muy vinculados, y bueno, trabajar sobre eso, más todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy día y que ustedes mismos mencionaban, ¿no?, con los medios de comunicación y las redes sociales que se podrían utilizar para eso. Pregunta para la doctora Miglioranza. Una de las cuestiones que más desconfianza ha generado en la población mundial ha sido la relativa rapidez con que se han conseguido las vacunas contra el COVID. Teniendo en cuenta que usted se ha expresado sobre el largo camino hacia las vacunas, investigación, desarrollo, aprobación, producción, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que ha permitido alcanzar tantas vacunas en tan poco tiempo? Bueno, creo que la respuesta más simple es la necesidad de supervivencia del mundo entero. Entiendo que esta aceleración en el alcance de las vacunas y en la aprobación de las vacunas en un tiempo récord también favoreció a generar desconfianza en la población en general y en los gobernantes, en la población y hasta en algunos científicos o idóneos. Pero la verdad es que gracias al esfuerzo de la ciencia mundial en diferentes lugares del mundo, posiblemente amparados en plataformas que estaban siendo estudiadas para otras vacunas, que estaban destinadas a otros virus, esto permitió que el desarrollo y la innovación pudieran facilitar el descubrimiento o la creación de vacunas que fueron puestas en marcha y aprobadas en forma excepcional, de emergencia, en un tiempo récord. Hoy, a 1 año y medio, digamos, del desarrollo de estas primeras vacunas, tenemos que decir que afortunadamente, porque si no, las pérdidas humanas hubieran sido en muchos más millones de las que lamentablemente tenemos que contar hasta el día de hoy. Fue una situación por nosotros, digamos, contemporáneamente, no vivida nunca por ninguno de nosotros, seguramente. Y la historia no creo que cuente por el momento una situación similar, pero me parece que la respuesta más sensata que tengo para darle es que esto permitió que la supervivencia de la mayoría de nosotros. Y después, no sé si había otra segunda parte. Sí, agrega, y por otro lado, ¿cómo ve la progresión de la campaña de vacunación y qué posibilidades ciertas hay de atenuar los efectos de una tercera ola de la mano de la cepa Delta? Bueno, la variante Delta es una variante que en el mundo entero ha demostrado una enorme transmisibilidad, mayor a la que hemos estado viendo con la cepa salvaje, con el virus salvaje de Wuhan y con las otras variantes. Nosotros tenemos en este momento mayor circulación, usted sabe, de la variante de Manaus, que también tiene más transmisibilidad que la variante original. La campaña de vacunación va de la manera que se ha podido conseguir que vaya, es decir, ojalá hubiéramos tenido más vacunas, más rápido y más gente vacunada en forma completa. Es lo que hemos podido conseguir. Por supuesto que para que el impacto sea menor, cuanto mayor cantidad de personas esté vacunada con 2 dosis, que son los esquemas de vacunación con los que han sido aprobadas las vacunas en el mundo, menor va a ser el impacto. Hoy hablábamos con otros colegas por qué los jóvenes, nosotros tenemos de alguna manera la advertencia de ver lo que pasa en el viejo mundo o en el mundo del norte, porque nos toca vivir esto una estación después. Y entonces esto se transforma en alguna fortaleza para esta región, porque podemos ir previendo lo que nos va a suceder. ¿Por qué esto impacta mayor en los jóvenes? Posiblemente porque los jóvenes fueron los menos vacunados o los últimos vacunados. Entonces han tenido menos tiempo de generar su propia inmunidad y defensas para enfrentar esta variante Delta. Que vamos a tener una ola por virus Delta, yo no tengo ninguna duda, porque si sucedió en Europa y en América del Norte, ¿por qué no nos va a llegar a nosotros? Lo mismo que nos ha llegado el virus original y las otras variantes, y nos va a tocar. Entonces, la mejor manera es acelerar
rápidamente, a la mayor velocidad posible, la vacunación ya. ¿Cuándo? Ayer. ¿A quién? A todos los que quieren vacunarse, y ojalá, digamos, desde el derecho nos ayuden a todos a vacunarse por esto de la obligatoriedad, ¿no es cierto? Es muy difícil, el mundo se plantea esto, para mí es un honor poder escuchar opiniones de gente del derecho experta como ustedes, y les agradezco profundamente haberme invitado para participar de esto, pero si no generamos mayor conciencia, mayor comunicación y aceptación de las vacunas, esto no se termina más. Sí. Gracias, doctora. Doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani, le hago una pregunta que me hacen llegar aquí para su enfoque filosófico. Preguntan, ¿por qué considera que no se avanza con la cura de enfermedades como con la vacuna del COVID? Doctor, active su audio. Estoy muteado. Ahí. Ahora sí. Yo no soy un experto en ciencias biológicas ni en investigaciones médicas, pero creo que esto, como recién decía la doctora Emilio Aranza, nos ha puesto ante la muerte de inmediato. Y esto ha provocado una agudización de la inteligencia y del riesgo. Tal vez habría que pensar si no, esto lo deberían decir los investigadores de medicina, ¿no? Si no hay medicamentos que pudieran aplicarse antes de los largos procesos de investigación que se hacen para aplicarlos antes, ¿no? O sea, ahora hemos hecho lo que ha dicho la doctora Emilio Aranza porque estábamos ante riesgo de muerte, un riesgo de muerte colectivo. Tal vez los procedimientos tradicionales para las vacunas podrían abreviarse, pero es la hipótesis de alguien que se ha dedicado a la investigación, pero no a la investigación médica. Bien, gracias. Sí, en algún punto parecía la pregunta enfocada quizás a los avances científicos también, ¿no? Aquí Mariela nos deja la pregunta entonces para Daniel, que dice, desde la CID se ha pensado en evaluar, además de derechos humanos, la política tomada por países específicos en relación a la distribución de vacunas, teniendo en cuenta que Estados Unidos forma parte de la región y sin embargo su política no fue de cooperación, sino que tuvieron una política de abastecimiento propio. No así, por ejemplo, Rusia, que aprovechó del subdesarrollo de otros países de la región para distribuir vacunas. Tal vez debería enfocarse el tema un poco más en cuestiones de relaciones internacionales. Daniel. Sí, a ver, es que hay que hacer dos análisis distintos. Hay el análisis de obligaciones en derechos en el derecho internacional de los derechos humanos, no mira de por sí la situación geopolítica, es decir, usted tiene una obligación, esa obligación tiene que cumplirla independientemente de las condiciones políticas o de las condiciones sociales que usted tenga, tiene que de alguna manera hacerlas efectivas. Como yo mencionaba, el tema de la cooperación internacional relacionada con los derechos humanos es un tema que recién está emergiendo. Yo justamente escribí un pequeño artículo para un simposio en materia de derecho internacional público, justamente sobre el tema de la cooperación, indicando que la cooperación es en sí un fin en sí, puede ser un fin en sí mismo para hacer efectivo un derecho, también es un proceso en sí que permite que el derecho sea cumplido. Entonces, es un conflicto que persiste. Ahora, lo que yo creo que es importante recalcar es que países como, por ejemplo, Rusia o otros países que están produciendo también vacunas, esos están dando las vacunas porque se ha denominado ahorita que sobre todo las vacunas es un bien público mundial. Por eso también es que las vacunas se están viendo como un tema que compete no solo a las industrias farmacéuticas o a los estados. Por eso es que se pide también el hecho de que las patentes sean liberalizadas, que las patentes sean liberalizadas,
que se dinamicen los mecanismos de cooperación y que se contraigan las barreras comerciales para el acceso a los distintos elementos que componen a la vacuna. Entonces, creo que eso es una cuestión aparte, y más allá del análisis político que se pueda realizar en tanto a quién dio más, cómo dieron o cuáles fueron los criterios para dieron, el punto es que reciban. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica decíamos, no importa la vacuna que reciban, pero tienen que recibir vacunas. Y la mejor vacuna a la que se tiene acceso es la que está presente más cerca posible. Y ese es un punto que creo que es muy importante, y algo que hablaban aquí bastante sobre la educación. La educación también es otro elemento que no es solo un tema que tienen que educar por educar, es un tema de obligación internacional, es un tema de acceso a la información pública, es un tema de acceso a la información pública para que uno justamente pueda tomar una decisión informada. Hoy justamente estaban hablando sobre el tema de las vacunas aquí en Estados Unidos. El estado de Luisiana ahorita es el estado en Estados Unidos que se encuentra con la mayor crisis del rebrote por la variante Delta. Y esto se debe a que, esto se debe a que una gran parte de su población no se ha vacunado. El 97% de los nuevos ingresos en hospitales en Luisiana, en el estado de Luisiana, son justamente de personas que no se han vacunado. Y eso solamente da muestra de que es un tema educativo, que es un tema que lastimosamente se ha vuelto político, aunque yo no creo que se debería haber vuelto político. Es un tema de defensa de derechos de la salud y de la vida, pero que tiene que ir por otro análisis. Entonces, yo creo que es un tema de que los países se tienen que sentar a discutir, pero también la sociedad civil tiene que exigir. La sociedad civil tiene que exigir a los estados, tiene que exigir a las autoridades a través de la creación de alianzas. Incluso las mismas autoridades, por ejemplo, en modelos federales, como puede ser el modelo argentino, las mismas entidades no federativas pueden aliarse con la sociedad civil local y solicitar al gobierno central que realicen alguna acción en específico. Los mecanismos están existentes. La cuestión es que se tienen, no hay mucho tiempo para organizarse, y lastimosamente estamos en este resurgimiento de la variante que, bueno, aquí la doctora Miglioranza debe saber mejor cuál puede ser ahorita el futuro clínico de lo que nos puede deparar la Delta, pero yo creo que sí tiene un tema que educación, acceso a la información y transparencia, por esos ejes. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que todo lo que pueda agregar va a sonar desprolijo al lado de las brillantes exposiciones que nos han dado hoy. Agradecerles una vez más por su generosidad, porque todos ocupan lugares de relevancia en los distintos enfoques que hemos dado a esta charla, cada uno en su lugar, y desde su lugar hacen grandes cosas y han cedido parte de su tiempo, no solo su tiempo, su saber, a pesar de que es reiterativo, para estar aquí hoy con nosotros. Así que desde el observatorio estamos sumamente agradecidos y bueno, ojalá se pueda todo esto que nos han dejado hoy llevar a cabo, que esas acciones sean lo más rápido posible, que la educación, que el acceso a vacunas, que la responsabilidad tanto individual, comunitaria y de los gobiernos suceda lo más pronto posible por el bienestar. Y parafraseando un poco al doctor Ciuro, porque esta pandemia nos ha puesto a pensar el destino común de la especie humana como él anticipaba. El artículo que pedía Mariela, aquí está en el chat, perdón, no quería dejar a nadie con alguna inquietud allí en el chat. Les agradezco enormemente y reitero entonces que vamos a poder acceder en breve a esto a través del canal de YouTube del Observatorio. Muchas gracias.